en lo más alto de las montañas de Antioquia, donde la niebla se mezcla con el olor a tierra mojada y a pólvora vieja, vivía un hombre al que todos conocían solo como el monje. Nadie recordaba su nombre real. Algunos decían que había sido sacerdote en Medellín. Otros aseguraban que era un ex militar que buscó redención tras una matanza. Lo cierto era que su pasado estaba enterrado, y su presente era un misterio cubierto por una sotana gris y un silencio impenetrable. Su capilla era pequeña, hecha de piedra y madera húmeda, con una cruz torcida que parecía resistirse al paso del tiempo. Hasta ese lugar llegaban hombres con rostros endurecidos, tatuajes del cartel y manos manchadas de sangre. Subían en motos sin matrícula, con las armas envueltas en mantas, y entraban en silencio. El monje los recibía sin juzgar, sin preguntar nombres, solo los miraba con una calma que inquietaba más que la culpa. Decían que, antes de cada ejecución importante, los sicarios subían hasta él para recibir la bendición del perdón, y que al salir, lo hacían con una paz que solo puede sentir quien ya aceptó la condena. El monje no les pedía dinero, pero jamás los despedía sin repetir la misma frase: Dios perdona todo, pero no olvida nada. Con el tiempo, esa capilla se volvió un santuario secreto para los hombres del cartel. Incluso los jefes enviaban ofrendas, dinero, comida y una que otra pistola bañada en oro. El monje aceptaba todo en silencio, no por codicia, sino porque él, como diría años después uno de los sobrevivientes, a veces, el silencio compra más vidas que la fe. Suscríbete para escuchar las historias que el poder quiso borrar. Una noche de 1987. Cuando la violencia ya había cubierto Colombia como una sombra permanente, un hombre llegó a la capilla arrastrando una pierna. Su rostro estaba cubierto de sangre seca, y su respiración sonaba como una confesión a punto de morir. Era Camilo Vargas, uno de los sicarios más temidos del cartel. El monje lo conocía bien. Había bendecido sus manos más de una vez antes de que saliera a matar. Camilo cayó de rodillas frente al altar. Padre Matea, un inocente, murmuró. El monje lo observó con tristeza. ¿Y recién ahora te duele? El sicario lloró, golpeando el suelo con los puños. No fue mi culpa. Me dieron una dirección equivocada. El monje se acercó lentamente. Colocó una mano sobre su cabeza y dijo: entonces no pedís perdón por matar, sino por obedecer. Camilo lo miró confundido. ¿Qué quiere decir? Que el pecado no está en la bala, hijo, sino en creer que disparar es tu destino. Esa noche, el monje lo ayudó a curar la herida y le dio refugio. Pero lo que nadie sabía era que Escobar mismo había ordenado encontrar a ese sicario desaparecido, porque Camilo no había matado a un inocente cualquiera, sino a alguien que el patrón quería vivo. 3 días después, cuando los hombres del cartel finalmente hallaron la capilla, encontraron solo el altar manchado de sangre y el crucifijo partido en dos. Ni el monje ni el sicario volvieron a ser vistos, y fue entonces cuando comenzó la leyenda del monje que bendijo a los condenados y se atrevió a esconder a uno de ellos. Camilo despertó al amanecer con el sonido de las campanas movidas por el viento. Estaban lejos de la capilla, en una cueva húmeda entre las montañas. El monje, sentado frente al fuego, sostenía un rosario con las manos cubiertas de tierra. Nos encontrarán, dijo el sicario. Ya lo hicieron, respondió el monje, sin levantar la vista. El silencio se extendió. El monje parecía conocer el terreno mejor que cualquier hombre armado. Cada atajo, cada sendero oculto. Había elegido ese lugar no para esconderse, sino para esperar. ¿Por qué me ayudas?, preguntó Camilo. El monje suspiró. Porque hace años yo también obedecí órdenes, y también maté a un inocente. Camilo lo miró incrédulo. ¿Usted, un hombre de Dios, antes de serlo, fui soldado?, respondió. Creí que disparaba por la patria, pero solo seguía las órdenes del miedo. El fuego tembló entre ellos. Cuando dejé las armas, busqué perdón, pero entendí que Dios no habla con los que gritan justicia, sino con los que cargan su culpa en silencio. Camilo bajó la mirada. Por primera vez en su vida, un asesino y un sacerdote compartían el mismo pecado. El monje sabía que el cartel no tardaría en encontrarlos. Escobar tenía ojos en todas partes, incluso en las iglesias. Los helicópteros solían sobrevolar esas montañas buscando laboratorios, pero aquella vez buscaban a un solo hombre, el sicario que había desobedecido al patrón. Mientras caminaban entre la niebla, el monje le dio a Camilo una pequeña cruz de madera. Si logras salir con vida, prométeme una cosa, dijo. ¿Cuál? Que no busques perdón en la tierra. Ningún hombre puede dártelo. El joven asintió, aunque no entendía del todo. El padre lo observó por última vez, sabiendo que ese momento sellaría el destino de ambos. Si algún día escuchas mi nombre en boca del cartel, añadió, no creas nada. El infierno también sabe rezar. Horas después, los hombres de Escobar hallaron la cueva vacía. Solo quedaba el fuego apagado y en el suelo la cruz de madera partida en dos. Uno de ellos la guardó en el bolsillo y dijo: si el patrón supiera quién era ese cura, no habría dejado piedra sobre piedra. Pero nadie preguntó más. El nombre del monje se volvió un susurro prohibido entre los sicarios, un santo que había traicionado al patrón para salvar a un pecador. Y como ocurre con todas las leyendas, cuanto menos se hablaba de él, más crecía su poder.
En Medellín corría un rumor antiguo, casi olvidado, antes de convertirse en el hombre más temido de Colombia. Pablo Escobar había confesado sus pecados a un solo sacerdote. Nadie sabía su nombre, pero algunos veteranos de la iglesia afirmaban que aquel cura había desaparecido después de negar la absolución. Lo llamaban Padre Miguel Ángel y su paradero se perdió entre las montañas. Camilo, mientras curaba su herida en la cueva, notó un pequeño detalle en el cuello del monje, una cadena de oro gastada con una medalla de San Judas, el mismo amuleto que, según los rumores, Escobar llevaba en su bolsillo durante los primeros años del cartel. El sicario se atrevió a preguntar: ¿Usted conoció al patrón? El monje levantó la mirada lentamente. No solo lo conocí, le enseñé a rezar. El silencio se volvió insoportable. Entonces, ¿usted era su confesor? El monje asintió con un gesto leve. Hasta el día que me pidió que bendijera su guerra. ¿Y lo hizo? Sí, respondió con voz quebrada. Y griega desde entonces. Busco el modo de deshacer esa oración. Camilo comprendió que no estaba escapando con un hombre santo, sino con el único testigo del alma del patrón. Durante la dictadura del miedo, cuando el cartel dominaba hasta los templos, el nombre del monje comenzó a reaparecer. Los sicarios decían que su bendición traía suerte. Los jefes aseguraban que sus palabras protegían los cargamentos, y aunque Escobar nunca volvió a pronunciar su nombre, todos sabían que su silencio valía más que 1000 plegarias. Pero el monje, escondido, cargaba un secreto más profundo. Antes de huir, había guardado una copia de las confesiones del patrón, escritas a mano por él mismo. Páginas donde Escobar hablaba de culpas, de visiones y de un miedo constante a ser olvidado. El monje no buscaba exponerlo, sino salvarlo del infierno que él mismo había construido. Pero el poder no busca redención, solo testigos que callen. Una noche, mientras el fuego se apagaba, el padre le dijo a Camilo: yo no huyo de Escobar, huyo del hombre que fui cuando lo bendije. El sicario entendió que la fe de aquel monje no era devoción, sino penitencia, y aunque lo acompañaba por miedo, comenzó a verlo como un reflejo de sí mismo, otro pecador intentando negociar con Dios. Desde entonces, ambos se convirtieron en fugitivos de algo que no se puede escapar: la culpa compartida. La noticia de que un sacerdote había traicionado al cartel corrió como fuego entre los corredores del poder. Al principio, Escobar no reaccionó. Solo escuchó en silencio mientras uno de sus hombres le contaba los detalles: el sicario desaparecido, la capilla quemada, el rastro de sangre que se perdía entre los cerros. Cuando terminó el relato, el patrón apagó su cigarro y dijo con voz baja: yo conozco a ese hombre. Y si aún vive, no quiero que muera, quiero que regrese. Aquella frase desconcertó a todos. ¿Quién era ese monje que podía provocar misericordia en un hombre sin piedad? Solo uno de los presentes, Germán Galeano, su jefe de seguridad, conocía la respuesta. Patrón, murmuró, ese cura es el mismo que lo bautizó antes de su primera guerra. Escobar asintió lentamente. No es un enemigo, es una deuda. Luego miró al grupo de hombres reunidos frente a él. Tráiganlo, pero no lo toquen. Si el cielo le dio fe, yo le voy a devolver el infierno. 3 camionetas partieron esa noche rumbo a las montañas. El aire era pesado, cargado de truenos lejanos. El cartel no buscaba a un fugitivo, buscaba un símbolo, un espejo del propio patrón. En cada curva, los hombres sentían que no perseguían a un hombre, sino algo más antiguo: la culpa de su jefe. Mientras tanto, el monje y Camilo seguían escondidos en un caserío abandonado. El sicario empezaba a debilitarse, la herida se infectaba y el miedo crecía. El monje sabía que el final se acercaba, y aún así, cada noche rezaba la misma oración: Señor, si alguna vez lo bendije con mis manos, hoy te pido que lo perdones con las tuyas. Al amanecer, los motores de las camionetas retumbaron en el valle. El monje los escuchó antes de verlos. Sabía que venían por él, y no mostró miedo. Se levantó lentamente, preparó una pequeña bolsa con los escritos que guardaba las confesiones de Escobar y se las entregó a Camilo. Si me encuentran, no me sigas, tu alma aún puede cambiar. La mía ya está vendida. Camilo negó con la cabeza. No lo voy a dejar. El monje sonrió con esa calma que solo tienen los hombres resignados. Entonces, hijo, que Dios nos encuentre juntos. Los hombres del cartel irrumpieron minutos después. Disparos, gritos y el sonido seco de las puertas cayendo. Pero cuando entraron, la cabaña estaba vacía. Solo encontraron una vela encendida y una nota en el altar. No se puede atrapar a quien ya fue perdonado. Enfurecidos, incendiaron el lugar. Desde la colina opuesta, el monje observaba el fuego consumir lo poco que quedaba de su refugio. No huyó, solo se arrodilló y murmuró una última oración. Camilo lo miraba en silencio, con el rostro cubierto de lágrimas y humo. ¿Por qué no escapamos?, preguntó. El monje respondió sin abrir los ojos: porque el que huye del infierno lo lleva dentro. Esa misma noche, mientras los hombres del cartel regresaban con las manos vacías, Escobar recibió una llamada. Una voz al otro lado dijo solo una frase: el padre ya no reza. Escobar colgó lentamente, encendió otro cigarro y por primera vez en años, se quedó mirando al vacío. Nadie lo vio llorar, pero todos sintieron que, desde ese día, el patrón perdió algo que ni el dinero podía comprar: su absolución. Semanas después del incendio,
Comenzaron los rumores. Algunos campesinos afirmaban haber visto a un hombre con sotana caminando entre los cafetales, con la piel cubierta de ceniza y los ojos llenos de fuego. Otros juraban que lo habían escuchado rezar por las noches y que, al amanecer, encontraban velas encendidas frente a las tumbas de los muertos. El cartel, por su parte, no sabía si creer en fantasmas o en milagros. Los sicarios empezaron a hablar del monje resucitado, un alma que no pertenecía ni al cielo ni al infierno. Decían que, desde su desaparición, cada operativo importante del cartel terminaba con una coincidencia inexplicable: armas que fallaban, autos que explotaban antes de tiempo, hombres que se volvían contra sus propios jefes. Es el padre, murmuraban. No se está castigando. Esa superstición comenzó a extenderse como una enfermedad. Los hombres del patrón ya no dormían tranquilos. Algunos se negaban a salir a misiones sin persignarse. Otros llevaban pequeños crucifijos, convencidos de que así evitarían el destino del monje. Escobar, irritado, ordenó que se investigara cada historia, cada testimonio. Pero cuanto más buscaban, más confusión encontraban. Nadie podía probar nada, y sin embargo, todos sentían su presencia. Fue entonces cuando el patrón pronunció una frase que sus hombres nunca olvidaron: no hay peor enemigo que el alma que uno mismo enterró. Desde ese día, el miedo ya no venía de la policía, ni del gobierno. Venía del silencio, del rumor de un hombre que alguna vez había sido su guía espiritual y que ahora parecía convertirse en su condena eterna. El mito del monje se volvió tan poderoso que incluso los nuevos reclutas del cartel comenzaron a rezarle. Le pedían protección antes de salir, le ofrecían balas vacías como ofrenda y juraban que su espíritu podía decidir quién vivía y quién moría. En los barrios bajos aparecieron murales con su silueta: un hombre con túnica oscura, sosteniendo una cruz rota y una pistola a sus pies. Alguien lo bautizó con un nombre nuevo: el santo del pecado. El monje se había convertido en algo que ni él mismo había buscado, una figura sagrada dentro del infierno. Su leyenda alimentaba el miedo, pero también en la devoción, y aunque Escobar nunca lo reconoció públicamente, sus hombres sabían que el patrón había mandado levantar una pequeña capilla privada dentro de una de sus haciendas. Nadie entraba allí, solo Escobar, una vez por semana. Algunos decían que entraba solo para hablar con el silencio, otros aseguraban que rezaba por los muertos que él mismo había provocado. Pero un guardaespaldas, años después, confesó lo que vio una noche. El patrón encendió una vela, puso su pistola sobre el altar y dijo: Padre, si aún estás ahí, no me perdones, pero no me olvides. Desde entonces, la figura del monje dejó de ser una simple leyenda. Se convirtió en una presencia viva, un recordatorio constante de que incluso los monstruos necesitan a sus santos. Y aunque nadie volvió a verlo, muchos juraban que su espíritu cegía entre las montañas, observando, escuchando, esperando el día en que la fe y la culpa se enfrentaran una última vez. En 1991, cuando el país intentaba reconstruirse entre ruinas y pactos, la iglesia decidió intervenir. El arzobispo de Medellín, cansado de escuchar rumores sobre un monje fantasma que bendecía asesinos, envió a un joven sacerdote a investigar. Su nombre era Padre Julián Arce, tenía apenas 30 años y una fe tan fuerte como su ingenuidad. Tu misión no es buscar milagros, le advirtieron, sino poner fin a la idolatría. Pero Julián no era un cazador de herejías, era un hombre curioso, fascinado por lo que no entendía. Así que subió a las montañas siguiendo las huellas del mito, preguntando a campesinos y antiguos sicarios, recopilando testimonios que se contradecían entre sí. Algunos le dijeron que el monje había muerto quemado, otros que vivía escondido en un convento clandestino, pero todos coincidían en una cosa: donde el monje pasaba, algo cambiaba. El aire se volvía más pesado, los animales se agitaban y la gente sentía una mezcla de miedo y alivio imposible de explicar. En una aldea perdida, una anciana le entregó al joven padre una cruz de madera ennegrecida. Era de él, dijo. Julián la tomó con respeto y sintió un escalofrío. La cruz estaba tibia, como si alguien la hubiera sostenido segundos antes. Esa noche, el padre se refugió en una vieja capilla abandonada. El viento soplaba entre los vitrales rotos, y en medio del silencio creyó escuchar pasos detrás del altar. ¿Quién anda ahí?, murmuró. Nadie respondió, solo una voz lejana, casi un suspiro, que repitió las mismas palabras que el monje había dicho años atrás: Dios perdona todo, pero no olvida nada. Padre Julián sintió que la fe comenzaba a temblarle dentro del pecho. Había llegado para desmentir una leyenda, pero lo que encontró fue una presencia que lo desarmó. Pasó días explorando las montañas, siguiendo pistas imposibles, fragmentos de historias que parecían más oraciones que relatos. En una cueva junto a un riachuelo, encontró restos de velas y un cuaderno cubierto de moho. Las páginas estaban escritas con una letra apretada, casi ilegible, pero bastó una frase para entender quién lo había escrito: el perdón no es un milagro, es un castigo lento. Firmado: Padre Miguel Ángel. El joven tembló. Aquel era el nombre real del monje. El hombre que todos creían un fantasma había dejado un testamento espiritual. En las páginas siguientes describía sus conversaciones con Escobar, su arrepentimiento y una confesión final: no huí de él, vi del Dios que me permitió creer que podía salvarlo.
Julián cerró el cuaderno con las manos temblorosas. Por un instante creyó sentir un olor a incienso y pólvora, como si el pasado se hubiera mezclado con el presente. Cuando levantó la vista, vio una sombra recortada contra la entrada de la cueva. Un hombre con túnica oscura lo observaba en silencio. Padre, balbuceó Julián, pero al parpadear, la sombra ya no estaba. Corrió al exterior, buscando señales, pero solo encontró el eco de su respiración. Y entonces entendió que la fe no solo salva, también condena. Porque cuando uno busca la verdad en los lugares donde reinó el miedo, a veces encuentra algo que nunca debería haber despertado. Padre Julián descendió de las montañas con el cuaderno del monje apretado contra el pecho. Cada paso le pesaba como si cargara un cuerpo, no un libro. Sabía que lo que contenían esas páginas podía cambiar la historia. No solo revelaban la relación entre Escobar y la iglesia, sino también la culpa de un hombre que había querido redimir al diablo y había terminado perdiéndose con él. Llegó a Medellín 3 días después, exhausto y enfermo. Buscó al arzobispo y le entregó el cuaderno con las manos temblorosas. El anciano lo recibió en silencio, hojeó las páginas y suspiró. ¿Sabes lo que has traído aquí, hijo? Sí, la verdad, respondió Julián. El arzobispo negó con la cabeza. No, muchacho, has traído fuego. Ordenó que el documento fuera guardado en los archivos de la diócesis hasta nuevo aviso, pero esa misma noche, el joven padre despertó con el sonido de pasos en su habitación. 2 hombres de traje negro revolvían sus cosas. Uno de ellos sostenía el cuaderno. ¿Quiénes son ustedes?, preguntó Julián, temblando. El más alto se limitó a decir: somos los encargados de que los muertos sigan en paz. Antes de que pudiera reaccionar, los hombres desaparecieron con el manuscrito. Al día siguiente, cuando Julián buscó al arzobispo, le dijeron que había sido trasladado por motivos de salud. El joven entendió entonces que la verdad que había querido salvar ya no le pertenecía. Había sido devorada por el mismo silencio que se había llevado al monje. Durante semanas, padre Julián intentó recuperar el rastro del cuaderno. Visitó archivos, conventos y habló con contactos dentro de la iglesia. Pero todos respondían igual: no existe ningún documento con ese nombre. Algunos lo evitaban, otros le aconsejaban marcharse del país. Hay verdades que no necesitan ser contadas, le dijo un obispo con voz temblorosa. ¿Y la fe?, preguntó Julián. El poder también necesita creyentes. Con el tiempo, comprendió que la historia del monje había sido cuidadosamente enterrada, y que los hombres que la protegían no lo hacían por devoción, sino por miedo. Pero mientras más lo negaban, más crecía la obsesión del joven padre. Necesitaba entender por qué tantos querían callar a un muerto. Una noche, mientras dormía en la sacristía de una pequeña iglesia rural, escuchó un ruido. Al levantarse, vio una figura encapuchada dejando un sobre el altar. Dentro había una sola hoja arrancada de aquel cuaderno desaparecido. El texto estaba manchado de sangre seca y decía: si la iglesia teme al infierno, es porque ya lo ha visto de cerca. Julián cayó de rodillas. Comprendió que no podía confiar en nadie. Decidió regresar a las montañas, al mismo lugar donde todo comenzó, no para buscar respuestas, sino para encontrar el silencio donde el monje había desaparecido. Partió al amanecer, sabiendo que quizá no volvería, porque hay verdades que no se escriben en papel, sino en la conciencia de los hombres, y esas, una vez despertadas, nunca vuelven a dormir. El regreso a las montañas no fue un viaje, sino una penitencia. El aire olía a tierra mojada y a recuerdos que nunca se habían ido. Padre Julián caminó durante horas hasta llegar al mismo valle donde, según los campesinos, el monje había sido visto por última vez. Todo estaba igual: los árboles torcidos, la bruma espesa, el silencio que parecía escuchar. Se refugió en una cueva y encendió una vela. Al hacerlo, notó que en las paredes aún quedaban marcas negras, como si el fuego hubiera lamido la piedra hacía muchos años. El padre acarició una de ellas y murmuró: ¿estás aquí, viejo amigo? Él le correspondió con un susurro débil, casi humano. Por un momento, creyó escuchar pasos detrás de él. Giró, pero no vio a nadie, solo la cruz de madera partida, la misma que había visto en los relatos. Se acercó, la levantó y sintió un escalofrío recorrerle los dedos. En la base, tallado con una navaja, había un nombre: Miguel Ángel. Julián cayó de rodillas. Sabía que el monje había estado allí. Tal vez aún lo estaba, rezando, llorando, observando desde un lugar que no pertenecía a los vivos ni a los muertos. Esa noche no durmió. El viento se colaba por la entrada de la cueva, trayendo murmullos que no podía entender. Parecían voces, confesiones, de los hombres que el monje había bendecido, de los que había intentado salvar. Cada palabra pesaba como una culpa ajena, y en medio de ese coro invisible, el padre comprendió: la fe del monje no lo había salvado, lo había encadenado para siempre. Al amanecer, una figura apareció entre la neblina, un hombre viejo, encorvado, con una túnica oscura y el rostro cubierto de sombras. Padre Julián sintió que el corazón se le detenía. ¿Eres tú?, murmuró. La figura no respondió. Se acercó lentamente hasta quedar frente a él. Sus ojos, cansados pero firmes, reflejaban una calma imposible. ¿Por qué volviste?, preguntó con voz grave. Julián no supo qué decir. Busco la verdad. El anciano sonrió.
La verdad no se busca. Hijo, se carga. El joven comprendió entonces que aquel no era un sueño ni una aparición. El monje seguía vívolo al menos. Algo de él aún caminaba en la tierra. Tuviste el coraje que yo perdí, dijo el viejo, pero también el mismo error, creer que la fe salva. Julián se acercó con lágrimas en los ojos. Entonces, ¿qué queda? Solo la culpa y el amor que le tenemos a quien nos destruyó. El viento sopló más fuerte, apagando la vela. Cuando volvió a encenderla, el monje ya no estaba. Solo quedaba la cruz apoyada en la piedra y una mancha oscura en el suelo, como si el tiempo hubiera vuelto a cerrar el círculo. Padre Julián entendió que había encontrado lo que buscaba, no una respuesta, sino un eco. El eco del hombre que bendijo asesinos, que quiso salvar a un monstruo y terminó convirtiéndose en su sombra. Y con esa certeza comprendió que hay historias que no se cuentan para ser entendidas, sino para recordar lo que el silencio intentó borrar. Padre Julián regresó a Medellín semanas después. Su cuerpo estaba débil, pero su mirada era la de un hombre que había visto demasiado. Traía consigo la cruz partida y unas cuantas notas escritas durante su viaje, relatos que mezclaban fe, locura y confesiones que ningún tribunal de la tierra podría juzgar. Al llegar a la diócesis, intentó entregar su testimonio, pero lo recibieron con el mismo silencio con el que habían enterrado la historia del monje años atrás. El nuevo arzobispo lo escuchó en silencio y luego dijo: «Lo que encontraste no es un milagro, hijo, es una advertencia». Esa noche, Julián escribió su último informe. No mencionó nombres, ni fechas, ni lugares. Solo una reflexión: no hay santos ni pecadores, solo hombres que intentan sobrevivir a su fe. Guardó las páginas en un sobresellado y lo dejó en la puerta de la iglesia antes de desaparecer. Nadie lo volvió a ver. Algunos dicen que volvió a las montañas, otros que se unió a los misioneros del sur. Pero una cosa era cierta: donde quiera que fuera, llevaba consigo la cruz del monje. Semanas más tarde, alguien dejó una nota anónima sobre el altar principal de la Catedral de Medellín. Decía: el padre Julián ha cumplido su promesa. La historia del monje está en paz. Nadie supo quién la escribió. Pero los fieles comenzaron a encender velas frente al altar, sin saber realmente por quién rezaban. Y así, la memoria del monje volvió al lugar donde todo empezó, entre la fe y el miedo. Con el tiempo, la historia se volvió leyenda. El nombre del monje desapareció de los archivos, pero sobrevivió en los rezos de los barrios y en los murales de las montañas. Algunos lo invocaban antes de cometer un crimen, otros para pedir perdón después. Su figura se mezcló con la del padre Julián, y nadie supo distinguir quién era el santo y quién el pecador. Cada año, en la fecha en que el cartel fue disuelto, campesinos y exsicarios suben a una pequeña capilla improvisada en las alturas. Allí, entre velas torcidas y fotografías antiguas, recitan una oración que se ha transmitido en susurros: Padre del silencio, bendice a los que queman, perdona a los que matan. Y no olvides a los que rezan con miedo. Nadie sabe quién la escribió, pero todos aseguran que esa plegaria fue la última del monje antes de desaparecer. Los más viejos cuentan que, en noches de tormenta, se ve una luz moviéndose entre los cerros, como si alguien aún caminara rezando por los condenados. Y los más jóvenes solo guardan silencio, porque entender al monje no es cuestión de religión, sino de culpa. La suya, la nuestra, la de un país que aprendió a convivir con la muerte rezando por su alma. A veces, cuando el viento sopla desde las montañas hacia la ciudad, se escuchan campanas lejanas. Los que conocen la historia dicen que no son campanas, sino ecos del pasado, recordándonos que la fe puede ser la forma más hermosa y más cruel de castigo. Dicen que el monje sigue ahí, entre la niebla, rezando por los hombres que confundieron el perdón con la obediencia.